Bueno, yo quería quizás continuar un poco la intervención del profesor Javier sobre cuál es el programa de Maduro, pues cuál es el programa del madurismo. Y bueno, los últimos años he estado trabajando sobre establecer una serie de contrastes, ¿no? De lo que hablaba el profesor Javier, con artículos sobre la privatización, sobre el tema campesino, sobre la política laboral del gobierno, los contrastes entre Chávez y Maduro. Y bueno, podría agregar quizás citar también un artículo bueno de Juan en Tatuí TV sobre el tema del consenso de Washington. Pero yo creo que algo bueno, ¿no? Sería acudir al propio PSUV, que en su página, en la página web, habla, en 2013, de lo que podría pasar si Capriles Radonsky ganaba la presidencia. Ellos elaboraron dos textos, uno se llama Acciones Económicas a tomar por el gobierno de la ultraderecha y el otro es el nuevo paquetazo, el programa del candidato de la derecha. Pero en resumen, ellos resumen todos esos textos en unos puntos, ¿no? Ellos hablan de despidos masivos en la administración pública, yo agregaría privada. Digamos, en la empresa privada, estos despidos masivos se dieron porque se abarataron las prestaciones sociales y porque se abandonó toda política en las inspectorías del trabajo de defensa de los trabajadores. Y en la administración pública no hubieron despidos, hubieron renuncias masivas porque la pulverización del salario del sector público y de todos los derechos laborales hizo que la gente se fuera pues, de la administración pública. Hablaban de la reducción de los aportes del Estado a las misiones, y esto tiene que ver con lo que se señaló también de que las misiones durante la época de Chávez eran misiones para empoderar a la gente, y eso se sustituyó por lo que fueron los bonos, que son para crear clientelas políticas, la eliminación de los subsidios habitacionales, no solamente eso, sino que se abandonó la misión vivienda, reducir la transferencia de recursos a los consejos comunales, se cambiaron más bien por los CLAP, que es otra medida clientelar del gobierno, incrementar las tarifas del sector eléctrico y transporte público. O sea, ya aquí antes por lo menos pegaban una gaceta cada vez que se aumentaba el pasaje, ahora no, ahora se aumenta el pasaje cada vez que se puede. Las tarifas también están aumentando, lo que es CanTV, la electricidad, cada vez llega una factura más alta, incluso más alto que el salario mínimo en lo que es la tarifa de internet. Reformar el sistema bancario, eliminar las carteras de crédito, suprimir los controles de precios, eso se viene haciendo por lo menos desde el 2015, plantear una nueva política petrolera y minera abierta al capital extranjero, que ya lo hicieron con la ley de inversión extranjera, la ley antibloqueo, entregar las tierras y empresas expropiadas a sus antiguos propietarios, que eso lo vimos, no solamente fue una de las cuestiones que le propuso Fede Cámara al gobierno, que lo desarrollamos a mayor profundidad en un artículo en La Izquierda Diario, de qué es lo que le propone Fede Cámara al gobierno y cómo el gobierno ya había avanzado en gran parte de todas esas propuestas, y cómo eliminaron también el tema del control de cambios, ¿no? Entonces, el gobierno decide en el 2013 que si ganaba Capriles venía el lobo feroz y iban a implementar todas estas medidas neoliberales, y resulta ser que ese programa, el programa de Capriles Radonsky, lo implementó Nicolás Maduro. Y no solamente eso, sino que en 2018 Henry Falcón se lanzó y el gobierno decía que si ganaba Falcón iban a dolarizar, y Falcón decía que iba a dolarizar incluso los salarios. Pero este gobierno dolarizó casi toda la economía de facto, menos los salarios de la administración pública. Entonces, cónchale, Falcón era más progresista incluso del plan, del programa económico que está aplicando el gobierno. Y todo esto se dio además eliminando la democracia. Es decir, este ajuste que implementó el gobierno se implementó a través de la fuerza, porque hubieron despidos masivos, cárcel a los trabajadores que protestaban y denunciaban la corrupción. Es decir, esto se implementó a través de la violencia. Bueno, lo señalaba Antonio ayer, ¿no? Un aumento desproporcionado de la coerción, de asesinatos en los barrios, entre otras cosas, ¿no? Entonces, al final vimos que la apuesta del gobierno fue mantenerse en el poder y sacrificar el programa. Pues no es que se mantuvieron en el poder para seguir transitando el socialismo sí o sí. Recuerdo una vez que estuve en Cuba que decían que aunque el pueblo se canse, los líderes no se pueden cansar. Bueno, estos carajos se mantuvieron en el poder. Ellos no se cansaron del poder, se mantuvieron en el poder eliminando la democracia a sangre y fuego, pero para sacrificar el programa, pues para enriquecerse y para seguir satisfaciendo sus propios intereses económicos.
Entonces, yo creo que hay que, bueno, este análisis debería ser, debería apuntar, ¿no? A ver cómo recuperamos, ¿no? Cómo luchamos no solamente para recuperar el rumbo económico, sino también para recuperar espacios políticos de participación, recuperar libertades y derechos democráticos que se nos han ido quitando en estos últimos años. Ok, esto es más a futuro. En el debate, que va quedando en el debate sobre yo creo que para cualquier análisis económico hay que considerar lo político, y para cualquier estrategia económica hay que diseñar una estrategia política. Pero en lo específico, con relación a los periodos históricos de Venezuela, que yo ubico 5 grandes periodos históricos: de la independencia, los 4 reyes de la baraja de Herrera Luque, más Chávez. Desde ese punto de vista entro en contradicción con Javier, porque Maduro entra en el periodo de Chávez. Pero que ha ocurrido siempre en Venezuela, que todos los procesos de cambio sociopolítico han terminado históricamente en su antítesis. Pongo 2 ejemplos. El ejemplo de Juan Vicente Gómez. Como ustedes saben, Juan Vicente Gómez era el ministro de Defensa, equivalente, ministro de Guerra y Marina de Castro. Castro, una política medianamente nacionalista, confiscó el capital a los banqueros, expropió la New York and Bermúdez Company, expropió otras empresas extranjeras, le montaron una guerra mercenaria financiada por las multinacionales, la Revolución Libertadora, que ni era revolución ni era libertadora, era un ejército mercenario pagado por el capitalismo occidental, y quien lo derrotó fue Juan Vicente Gómez, ¿no? Todos lo sabemos. Ese Juan Vicente Gómez, como líder nacionalista, patriota, ministro de Defensa de un gobierno que se enfrenta a las multinacionales, 6 años después terminó entregándose a las multinacionales y gobernando uno de los periodos de mayor apertura económica al capitalismo occidental que ha tenido Venezuela en su historia, pues, ¿no? Y el mismo caso de Betancur, pues. Por cierto, que el golpe contra Gallego del 24 de noviembre del 48 es muy parecido, y lo digo en todas partes, al golpe del 11 de abril de 2002 contra Chávez. Pero Betancur, en ese golpe del 24 de noviembre a Gallego, el alto mando militar, una semana antes del golpe, le entregaron un ultimátum. Yo creo que todos lo conocemos también, pero simplemente pongo el ejemplo. Un ultimátum de 10 puntos, que Gallego lo rompió, por cierto. El primer punto de eso era la expulsión de Venezuela de Betancur, porque era considerado un peligro comunista, pues la cabeza del peligro comunista en Venezuela. Y 10 años después, Betancur regresa a Venezuela como una mansa paloma, peón del imperialismo, ¿no? Entonces, el hecho de que haya ocurrido lo que ha ocurrido ahora con Maduro, ya lo hemos visto con estos 2 ejemplos históricos descomunales, ¿no? No estamos... Y lo otro es considerar, a la hora de analizar la política económica y las clases sociales, tenemos que considerar la historia de las clases sociales en Venezuela. Había un librito muy famoso que nosotros usamos mucho en los 70, un folletico chiquitico, la formación de las clases sociales en Venezuela, de Salvador de la Plaza. La formación de la burguesía venezolana, yo sostengo, y muchos lo sostienen, que cada periodo histórico formó su propia burguesía. Aquí la burguesía se ha destruido y reconstituido con Páez, con Guzmán, con Gómez, con Betancur y ahora con el chavismo. Y en el caso de la clase obrera también, pues aquí todo el mundo o un montón de gente se presenta como el partido de la clase obrera. Yo mismo fui miembro de un partido de la clase obrera, hasta estuve en un frente guerrillero, tuve 11 años en la lucha armada, ya termino. Y como los que estaban conmigo y como los otros partidos que yo conocía, ahí no había ningún obrero. Y ni venía la clase obrera. La gran mayoría de los jefes de esos partidos nunca habían pisado una fábrica. Y en general, yo siempre remito a un documento de Carlos Lang del año 89, donde él dice que por el carácter
rentista de la economía venezolana. El capitalismo industrial se desarrolló muy poco y aquí prácticamente no hay, salvo la clase obrera petrolera, en general casi no ha habido clase obrera industrial en Venezuela. Es mínima la clase obrera como tal dentro de la sociedad, es una economía fundamentalmente de servicio. Pero ese proceso de formación de la clase trabajadora desde finales del 19 hasta ahora, generalmente tampoco lo considera nadie. Pues, o sea, el proceso previo de formación de las clases sociales no se considera. Y eso es necesario considerarlo al momento de los análisis que se realizan. Era simplemente un comentario. Gracias. Gracias. Gabriel. Unos cuantos punticos aquí a manera de comentario. Primero, yo creo que es necesario visibilizar los asuntos en torno a la gestión económica en el proceso bolivariano en torno a dos cuestiones. Por un lado, la cuestión económica, financiera, petrolera, podemos llamarlo macroeconómico. Pero por otro lado, también la dinámica del proyecto económico que marcha sobre y se dirige hacia el campo popular. Entonces, para atender esos asuntos es necesario construir también una periodización específica. En particular, si entendemos, como escuchamos aquí sobre todo a Víctor Álvarez, pero también a Oli, hablando de la economía social y las empresas de producción social. Ahí hay una diferencia fundamental que transcurrió desde el año 2006 más o menos, 2005-2006, y después se transforma en el 2010 claramente con las leyes del Poder Popular y la ley del Sistema Económico Comunal. En el primer momento, todo este pujo en torno a la economía social tenía que ver con el cooperativismo, la llamada economía social, y bueno, en términos políticos, con los planteamientos de los núcleos de desarrollo endógeno, las misiones Vuelvancara 1 y 2, la misión que después se transformó en misión Che Guevara, o al revés, cómo se cruzaba esto con los planteamientos de los distritos motores de desarrollo, y con las inversiones desde el Estado, en particular desde las corporaciones, la Corporación Venezolana de Guayana, como planteaba Víctor temprano, desde PDVSA y desde las corporaciones de fomento regionales. Entonces, eso claramente es un periodo, un momento determinado dentro del proceso bolivariano. Después viene el pujo por lo comunal, que cualitativamente es distinto y hay que entenderlo, porque entenderlo es escuchar un poco a Chávez y acompañar también el proceso político popular de base, que nos colocan en la situación en que estamos en el presente, en términos subjetivos. Entonces, después viene, digamos, el proceso comunal, la Constitución, primero la Ley de Consejos Comunales en el 2006, pero en el 2010 la conversión de esta en ley orgánica y la redacción de las otras leyes del Poder Popular, en particular la Ley del Sistema Económico Comunal. Eso es un asunto fundamental. Sobre este último asunto, a partir del 2010, hay dos cosas. Primero, dentro del gobierno, o dentro del campo, digamos, del chavismo, en el gobierno fundamentalmente, se da un debate esquizofrénico de alguna manera. Por un lado había compañeros, Nicolás entre ellos, y otros representantes, digamos, que venían de la Liga y que estaban en la Federación Bolivariana de Trabajadores y en el campo de los trabajadores, e incluso en el campo de la posición de izquierda de los trabajadores, que estaban pujando, digamos, por la reforma, por la constitución de la Ley Orgánica del Trabajo, en contraposición a la Ley del Sistema Económico Comunal, y acusaciones de que la Ley del Sistema Económico Comunal y todo ese proyecto comunal desdibujaba el sujeto histórico, desdibujaba al trabajador, y era un instrumento, una herramienta para anular, digamos, las banderas de lucha, las conquistas, etcétera, del trabajador, del proletariado. Entonces, ahí hay una discusión, digamos, que no se conoce dentro del mismo chavismo, en el gobierno no se conoce, porque había ministros y representantes en la asamblea que expresaban una posición y habían otros y no se dialogaba, no se construía. Y sin embargo, se avanzó en la Ley del Sistema Económico Comunal. La Ley del Sistema Económico Comunal tiene además sus tensiones internas. Por un lado, surge el sujeto, digamos, el sujeto pueblo, el sujeto comunero,
que tiene problemas en sí mismo, porque hay un tema de ver si eres propietario, ya no es producción social, es propiedad social. Si eres propietario del medio de producción, ¿a quién respondes? Si respondes, entonces respondes a la Asamblea de Ciudadanos, que está constituido en el Consejo Comunal o en la comuna. ¿Cómo se hace ese proceso? Y las dificultades de gestión. Por otro lado, hubo intentos también en ese debate particular que hemos tenido en estos años de darle la propiedad, propiedad social de los medios de producción de algunas empresas a organizaciones del movimiento popular nacionales, a ANCLA por un lado, o a compañeros como La Corriente, Bolívar y Zamora por el otro, o algunos compañeros, digamos, en diferentes comunas. Ahí se da otra complejidad, otro nivel de complejidad. Tiempo. Ya termino. Además de eso, institucionalmente hay otro cambio cualitativo. Ya no son las corporaciones, o no solamente las corporaciones, sino también el Consejo Federal de Gobierno, y bueno, toda una lógica que viene por ahí. Finalmente, los problemas estructurales persisten, el tema de la renta, el tema de la tecnología, como planteaba Carlos Lazo, siguen siendo problemas. No hay un enfoque, digamos, hacia la Constitución, o sea, en este mar de plata que había aquí, en este tiempo apurado de Chávez, habían, digamos, desviaciones en términos del manejo tecnológico, de la propiedad tanto de máquinas, semillas, insumos, etcétera, ¿no? Ahí hay todo un tema para acordar. Quería poner eso sobre la mesa. Bueno, vamos a escuchar al profe Mendoza Potelá y continuamos con los derechos de palabra luego. ¿Sí? Bien, voy a hablar de un tema que está en el trasfondo de todo esto, pero que pocos lo han mencionado. Se trata del petróleo, simple y llanamente del petróleo, que está en el fondo de todas las cosas que han pasado en Venezuela desde hace 105 años. Y voy a hablar de nuestro primer economista, Alberto Adriani, que en 1930 dijo que precisamente la industria petrolera era una factoría externa, que, bueno, sí, entró dinero, pero se invirtió, se convirtió en facilidades productivas, todo se fue en sedas y viajes a París. Ese era el equivalente que 60 años después nosotros repetíamos con "está barato, dame dos". Sí, todo el tiempo sucedió eso. Un compañero de gabinete de él en el tiempo de López Contreras, que fue Uslar Pietri, asumió eso y lo convirtió en la consigna "sembrar el petróleo". Todos los gobiernos habidos y por haber en este país, desde entonces hasta el de ahorita, han tratado de sembrar el petróleo. En 1971, cuando el petróleo llegó a su tope inalcanzable, Juan Pablo Pérez Alfonso dijo: esta es la cumbre de donde no volveremos más. ¿Por qué? Porque era mago, porque era profeta, como decía. No, porque conocía cómo había sido ese proceso, que es un proceso que va acompañado con el crecimiento de la demanda norteamericana y mundial de petróleo. Cuando el petróleo, esa expansión que está allí es la misma expansión del consumo de petróleo mundial. Y en 1971 explotó lo que ustedes oyeron hablar después de la crisis energética. Las compañías petroleras sabían que hasta ahí llegaba la facultad de producción petrolera venezolana tranquila, que venía una época de caída, que venía una época que había que buscar nuevos espacios, que nuestras reservas convencionales, nuestros yacimientos convencionales estaban en proceso de agotamiento y venía un proceso de caída de los rendimientos unitarios. Había una cosa que se sabía que existía hace muchos años, que estaba allí, y en esos años, cuando se veía que el petróleo, en esos años salió un libro que se llamaba Colapso, que preveía que en 1995 iba a estallar la Tercera Guerra Mundial y, bueno, desaparecería el mundo. Pero entonces se veía, bueno, ¿y dónde queda petróleo? Bueno, queda en Canadá, en Venezuela y unos pocitos en la Unión Soviética. No contamos con la Unión Soviética. Y Canadá, bueno, más. Entonces comenzaron a promocionar
el escenario Faja, y comenzaron a promocionar la nacionalización petrolera venezolana, porque ellos no se iban a meter en el escenario Faja, porque era muy costoso, y ellos querían que nosotros nos metiéramos en el escenario Faja. Y entonces, bueno, en 1973 visitaron a Caldera, el secretario de Energía y el secretario de Estado de los Estados Unidos. En 1973 salió un plan del desarrollo del nordeste del Brasil, Cala Norte, que quiere decir en portugués Cuña Norte, que contemplaba la toma de todo el sur de Venezuela para explotar la faja, porque aquí había un loco que llamaban Pérez Alfonso que decía que la faja era para el futuro, entonces que no la quería explotar. Todas esas cosas se le hicieron llegar aquí a la gente, pero entonces simultáneamente comenzaron, mira, pero nosotros estamos dispuestos a llegar a arreglos y cosas así. Y ya en el 74 se estaba discutiendo ya la ley. En el 73 vinieron el presidente internacional de la Exxon, un venezolano, Ciro Vázquez, el presidente internacional de la Shell, y todos vinieron a decir, nosotros estamos dispuestos a la nacionalización. ¿Y qué hicieron? Hicieron una nacionalización a su imagen y semejanza, ¿no? Bueno, ahí se debatieron en el Congreso Freddy Muñoz, Maza Zavala y todo, y se aprobó una ley perfecta, con un huequito, las empresas mixtas, nada más que eso, pero también con un acuerdo por debajo de la mesa, los acuerdos de avenimiento. ¿Cómo fue eso? Que la nacionalización la hicieron las transnacionales. La Shell, el presidente de la Shell se convirtió en presidente de Maravén. Quiroz Corrales. El presidente de la Creole, el vicepresidente de Creole, porque el presidente era norteamericano, se convirtió en presidente de la Gobén, Guillermo Rodríguez Erazo. Y así las otras 13 ven. Se hizo una nacionalización para que se convirtieran en intermediarios y, bueno, simplemente continuaran la política de las antiguas concesionarias. Y comenzó el desarrollo del escenario Faja. Y comenzó el primer megadisparate que citó Oli por allí, que dijo Francisco Mieres. Pues, un plan, el mayor plan de inversiones en el siglo XX, del 1980 al 2000, para desarrollar la faja y producir en la faja 4 millones de barriles diarios en el 2000. Esa historia de producir 4 millones de barriles diarios continúa hasta el 2022, que todavía tenemos. Ahí pasó, lo que pasó del 70 al 86 era lo que las compañías habían predicho. La capacidad de producción va a caer, y cayó. Y lo que pasó al volver a intentar llegar a 3.700, que no pudieron, fue todo lo que se hizo de la apertura petrolera, en donde se violó las cuotas OPEP, se olvidó la defensa de los precios, se olvidó toda una cantidad de cosas. Se hicieron una cantidad de inversiones, por ejemplo, en la internacionalización, que se compraron 17 refinerías, que bueno, no sirvieron, eran chatarra completa, y eso la denunciamos todo ese tiempo. Bueno, y bueno, se intentó mantener ahí en esos 3 millones durante un tiempo hasta que la geología no dijo más nada y comenzó a caer. Y volvió a caer y se aceleró la caída con las sanciones norteamericanas. La culpa es de las sanciones norteamericanas, la culpa es de lo que pasó hace 10 años. La culpa viene desde un principio en que no aceptamos que el petróleo teníamos que moderarlo, no aceptamos las palabras de Pérez Alfonso de que había que moderar esa circunstancia. No, esa no, esta que viene, esa. ¿Qué pasó con la nacionalización? Comenzamos a asumir costos. En 1976, 17,40% eran costos y 74% era la participación social, la participación fiscal, en esa época no había gasto fiscal. Bueno, regalía e impuestos sobre la renta. Los proyectos que se comenzaron a desarrollar desde entonces, las megafantasías que se comenzaron a determinaron que los costos siguieran creciendo. Y, por ejemplo, en el 2016, los costos de producción de petróleo,
Todos los costos son 86, más de 86%. Y toda la participación fiscal, regalía, gasto social, aportes a Fonden, todas esas cosas, es solo el 13%. En un escenario que los precios del petróleo tuvieron una época gloriosa ahí en que llegaron a 90, 100 y cayeron por razones de otro tipo, bueno, eso no hay tiempo de contarlo. Lo que quiero decir es que esto que estamos discutiendo tiene un fundamento físico que no tiene que ver con el trotskismo, con el marxismo, con el comunismo, sino con la física y con el desconocimiento nuestro de las perspectivas de uso del petróleo y que nosotros y con las advertencias de hombres como Adriani, como Pérez Alfonso, que no eran geólogos, que eran analistas sociales y que sabían lo que venía, pues, y claro, conocían también la industria, pues. Ministro, yo tengo otras láminas. Bueno, esta lámina, esta. Esto indica, eso lo saben todos los geólogos. Un yacimiento petrolero tarda 80, 90 años, más o menos. Y luego comienza una indetenible caída. Y esa indetenible caída, en la que estamos desde el 71, ¿no? Hay que compensarla con métodos cada día más costosos. Eso era lo que las compañías sabían. Y no, corran ustedes con eso. Nosotros le damos el apoyo técnico, se la cobramos bien caro, vendemos el petróleo, todo, ¿no? Pero ustedes se encargan de eso, ¿no? ¿Qué fue lo que pasa esa lámina que viene? Lo que había que hacer en ese momento era hacer esto, que no lo hicimos, que era que ante la declinación del potencial había que aumentar la perforación, había que aumentar la recuperación, la reconversión, la inyección alterna de vapor, todo eso para mantenerse flat, plano. Eso no se hizo. Y lo que hicimos fue comer y comer y comer y bueno, ahí llegamos. ¿Ustedes creen que va a llegar un gobierno mucho más experto, con muchas más posibilidades y va a subir, como sospechan ahora con el fin de las sanciones y cosas esas, que en un año vamos a estar en 2 millones de barriles diarios? Desengáñese, comadre, que no hay angelitos negros. Eso, no señor, eso no es así, no es de la noche a la mañana. Venezuela tiene posibilidades de mantenerse produciendo petróleo durante un montón de tiempo, pero dentro de un límite bastante moderado, con altos costos, y que no y por cierto, el asunto de que sea rentista o no es rentista no es una ofensa contra nadie, ni es obligada a culpabilizar a alguien. ¿Por qué me tengo yo que sentir rentista? No, tú no te tienes que sentir rentista, tú eres rentista porque naciste en este país. Eso no es culpa tuya. En todo caso, culpa de los dirigentes de este país durante 100 años. Tampoco es de Chávez y tampoco es de Carlos Andrés ni de los anteriores, ¿no? Y hay gente que lo previó y lo dijo y bueno, mira, ¿quiénes oyeron a Pérez Alfonso? Los noruegos. La gente cree que es mentira. Los noruegos vinieron aquí y oyeron el discurso de Carlos Andrés, de Pérez Alfonso. ¿Qué hicieron? Fundaron el Fondo Noruego para las Nuevas Generaciones. La mayor acumulación de riqueza que hay en el mundo ahorita es el Fondo Noruego. ¿A partir de qué? A partir de petróleo noruego. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que ellos podían hacerlo porque ya eran un país desarrollado. Nosotros, cuando aquí se le planteó, cuando Pérez Alfonso le planteó eso a Carlos Andrés Pérez y planteó la construcción del Fondo de Inversiones para Venezuela, el Fondo de Inversiones para Venezuela rápidamente se convirtió en un fondo para recoger dinero y repartirlo inmediatamente. No era un fondo como el noruego que se está reuniendo desde los años 70 y todavía no han gastado nada. ¿Qué es lo que hace Noruega? Solo el 4% de los ingresos petroleros entran a Noruega. ¿Pero por qué? Porque yo tengo que proteger mi industria naviera, mi industria forestal, mi industria microelectrónica y otras industrias que tengo, que si dejo entrar al dinero del petróleo, me va a pasar lo que le pasó a Venezuela. ¿Quiénes inventaron el nombre efecto Venezuela? Los noruegos. La gente dice que fue Pérez Alfonso, porque Pérez Alfonso lo voció. Por cierto, yo estaba ahí, se lo acabo de decir, yo estaba ahí, yo acompañé a Pérez Alfonso desde 1971.
Y estuve cuando recibió a los noruegos y habló con los noruegos y todas estas cosas. Y los noruegos crearon eso. Ah, pero ¿qué pasó? Carlos Andrés creó el fondo. ¿Pero qué pasó? Llegó al gobierno y dijo, mira, vale, pero el sueldo mínimo está en 600. Póngame el sueldo mínimo en 1.500. Y pasó a 1.500 bolívares el sueldo mínimo, de 600. El último presupuesto de Caldera fue 13.000 millones de bolívares. El primer presupuesto de Carlos Andrés, 44.000. ¿Qué pasó? La noria. ¿Y qué pasó todo eso? Bueno, los precios subieron, todo pasó, y no pasó nada. Y con 1.500 bolívares comprabas tú menos que lo que comprabas 2 años antes con 600. Lo que mismo que está pasando ahorita. O sea que esa es una historia muy larga, muy macroeconómicamente estudiada, no tengo tiempo para expresar eso, y que no tiene nada que ver ni con Chávez ni con Maduro. Yo he escuchado aquí todas estas cosas que están aquí, son otras cosas. Aquí, bueno, ha habido agentes de las transnacionales como Justi y compañía y otros que han pedido otras cosas, pero no. Desde 1983 hasta el 2002, ahí están todos los planes de subir la producción a 4 millones, a 6 millones, a 5 millones. Y todo fue mentira. Esa es la planificación venezolana. Este fue Rafael. Bueno, esta también primero. Ahí está, desde el 83 hasta el 2002. Todas esas rayas que están montadas sobre la recta de la producción petrolera venezolana son los planes que han sido frustrados. Pero no son los planes que han sido frustrados, son las cifras que están allí. Son las cifras que están allí del gasto que se hizo. Todos los miles de millones que cada año se promocionaban y se gastaban y no producían nada. Miren ustedes, 6 millones, 5 millones, 4 millones. Todas esas flechas eran las proyecciones así, y eran proyecciones en flecha, no eran proyecciones ni siquiera, ¿cómo se llama? En plano inclinado, eran verticales las proyecciones y las cifras de inversión eran gigantescas, pues, en todos esos años. La otra era la que estaba ahí. No, había una. Bueno, no, pero esa basta. La otra eran las 37 refinerías que íbamos a tener en el 2030. Bueno, imagínense ustedes. Entonces, bueno, mira, este es el plano físico. Yo no tengo tiempo de desarrollar más cosas, pues, pero ahí van a quedar esos materiales. Pero hay que darse de tontería, me perdonan, de estar discutiendo con que si hubo un desliz, hubo una deriva derechista. No, nada de eso. Es aplastante la realidad petrolera, aplastante el desastre, aplastante la ceguera y la sordera ante advertencias de hace 100 años sobre ese tema. Y bueno, hay quien dice que era imposible. Hay un periodista venezolano bastante inteligente, Jorge Olavarría, que entrevistando a Pérez Alfonso, él le dijo, pero lo que usted dice de ese efecto Venezuela es lo que le pasó a España y a Portugal con el oro y la plata de América. Podríamos llamarlo el efecto Potosí. Claro, España y Portugal llegaron al principio del siglo XX siendo 2 países desarrollados, disfrutando durante 300 años, o casi 400 años, todo el oro y la plata de América. Los holandeses descubrieron eso y los economistas, esa es una clase que dan los economistas, la enfermedad holandesa. ¿Qué fue lo que le pasó? Bueno, descubrieron gas natural en el Mar del Norte. Y las transnacionales holandesas desaparecieron. La Philips, que fue la inventora del cassette, y era una potencia microelectrónica y cosas de esas. ¿Ustedes han oído hablar de un aparato Philips últimamente? Yo sí, porque es muy viejo. Yo tenía un cassette Philips, un cassette bien bueno, así del tamaño así, y era la primera cosa chiquita que grababa, que oí. En 1969 tenía yo uno, ¿no? Pero
Eso desapareció, se lo llevaban en los cachos la Sony, la Sanyo, la Hitachi, todas estas cosas. Bueno, porque aumentó el costo de la mano de obra holandesa y no podía competir en el mercado internacional. Eso fue lo que evitaron los noruegos y eso fue lo que no aprendimos nosotros. Ahora, ¿podíamos hacerlo? Hay gente que dice que no, que nosotros teníamos una deuda social muy grande y este es el otro problema. En 1998, en Proyecto Venezuela, no el proyecto de Sala, no el de Sala Romer, precisamente no el de Sala Romer. No, chico, el proyecto de ¿cómo se llama? El experto en no, el experto en pobreza, vale, se me olvidó el nombre ahorita. Luis Pedro España. Mucho después fue Luis Pedro España. No, vale, yo te voy a decir, el profesor. Méndez Castellano, el proyecto Venezuela. Bueno, decía, 80% de pobreza extrema, 30% de pobreza extrema, no, de necesidades básicas insatisfechas, 30% pobreza en 1998. ¿Y en qué estamos hoy? Independientemente de que si los índices de Gini se mejoraron y todas estas cosas, ¿en qué estamos hoy? En 98% de pobreza. Entonces, ¿para qué nos ha servido el petróleo? Entonces, cuando uno dice que hay que dejar de ser rentista, no está ofendiendo a nadie. Yo quiero ser petrolero también, yo quiero también disfrutar del petróleo. ¿Cómo me van a impedir que yo sea rentista? No, chicos, eso no es un problema tuyo. Es un problema estructural mucho más complejo. Perdón. Gracias, profe.